Hoy vamos a hablar de un régimen oscuro, un régimen retrógrado e intolerante. Hoy vamos a hablar de un régimen que te puede decapitar por el simple hecho de llevarle la contraria a la línea oficial, un régimen que lapida a las mujeres en la vía pública, un régimen que interviene países y asesina a miles de familias y niños y ancianos, un régimen que interviene países y asesina también a periodistas en embajadas, embajadas, saltándose así la soberanía de cualquier país del mundo. Hoy, en definitiva, hablamos del régimen de Arabia Saudita, un régimen que es el máximo validor del terrorismo internacional. Pero ojo, no solo de eso, también hablaremos de la hipocresía de Occidente, ese Occidente que solo se acuerda de Arabia Saudita cuando hay negocio por medio. Hoy hablaremos del régimen del mal, hablaremos de Al Saud, hablaremos de la hipocresía y cómo esta puede ser el justificante del asesinato y la tolerancia a unas prácticas imposibles de tolerar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje del transatlántico desde el puerto de Vallecas. Hoy nos acompaña Ariel James, antropólogo y politólogo. Bienvenido, Ariel. Gracias. Y Nerea Folgado, periodista. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Y antes de empezar nuestro viaje, vamos a la brújula. Arabia Saudí se ha puesto de rabiosa actualidad por el brutal asesinato del periodista Khashoggi en su embajada en Turquía. Un abuso más y habitual en el país de las 150 ejecuciones al año, entre ellas decapitaciones a opositores o lapidaciones a mujeres, quienes no pueden votar, ocupar el espacio público y hasta hace poco ni siquiera podían conducir. Pero no solo en su territorio, Arabia Saudí viola los derechos humanos. Se le responsabiliza de miles de víctimas mortales en las guerras de Yemen y Siria. Los saudíes intervienen de manera flagrante en los asuntos internos de otras naciones. Lo hicieron en Qatar, país que lo único que pretendía era tomar sus decisiones de forma independiente. Arabia Saudí fomenta el wahabismo, la doctrina islámica más destructora y retrógrada, y sin lugar a dudas se trata de uno de los países más opuestos a la democratización y a la emancipación de los pueblos del mundo. Bienvenidos al reino del mal, bienvenidos a Arabia Saudí. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Nerea, quería empezar primero contigo. ¿Cómo valora un hecho que ha afectado de primerísimo nivel a España? ¿Cómo valora el tema de las ventas de armas a Arabia Saudita? Bueno, la venta de armas por parte de España a Arabia Saudí es sin duda una vulneración de los derechos humanos. Esas armas, al fin y al cabo, ayudan a matar a personas, porque las armas siempre tienen una intención que es exactamente la misma para todo el mundo. No sirven para evitar que conflictos, sirven simplemente para probablemente hacerlos posibles. Por tanto, es una vulneración de los derechos humanos y simplemente sirven para que Arabia Saudí siga influenciando alrededor de su estela a los países que tiene cercanos. Vale. Ariel, voy a apelar a tu faceta de politólogo. ¿Cuál es el peso real de Arabia Saudita ahora mismo, no solo en la región, sino en todo el mundo? Bueno, yo diría que Arabia Saudita está inserta dentro de una serie bastante compleja de redes, fundamentalmente políticas, económicas y religiosas. Desde el punto de vista político tiene un papel fundamental, digamos, dentro del eje constituido por los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Desde el punto de vista religioso es probablemente el enclave religioso más importante del Islam. Hay que tener en cuenta que en Arabia Saudita está tanto Meca como Medina, que son las dos grandes ciudades en el recorrido del profeta Mohammed o Mahoma.
Pero hay otras cosas también ahí que tienen que ver con lo económico, con el sistema financiero y con el petróleo. Entonces, desde esos tres puntos de vista, tanto político como religioso como económico, creo que es una pieza fundamental en Oriente Medio, además por su papel de aliado de los Estados Unidos incondicional. Nerea, ¿cómo explicaría la tolerancia de Occidente con Arabia Saudita? Pues precisamente por lo que ha comentado Ariel, por el tema del petróleo. El petróleo hace básicamente que Arabia Saudí sea un socio preferente de muchos países, es al fin y al cabo un socio que hace que funcione la luz todos los días. Por tanto, la tolerancia es simplemente una cuestión de seguir manteniendo el mundo occidental como se entiende actualmente. Por otro lado, lo que comentabas también, el tema religioso. Al fin y al cabo, la Meca se encuentra allí y, quieras o no, es un lugar sagrado para millones de personas. Por tanto, se tolera mucho a Arabia Saudí por unas cuestiones también físicas y económicas que hace que básicamente sea intocable. Bien, Ariel, quería volver al tema religioso. Sí. ¿Cómo es posible que los países árabes, digamos, durante estos últimos años, Arabia Saudita haya tenido tanta influencia religiosa en el mundo árabe? Yo creo que hay una combinación de dos grandes factores. Por un lado, el factor ideológico tan fuerte. Arabia Saudí representa, por así decirlo simbólicamente, una de las ramas más conservadoras del Islam, que es el wahabismo. Es una creación del siglo XVII. Hay que entender que Arabia Saudí como país en realidad es una combinación, una alianza entre dos familias, la familia de Wahhab y la familia de los Saud, siglo XVII. Una representa el poder religioso, otro el poder político-económico. Cuando se unen estos dos clanes surge lo que hoy llamaríamos Arabia Saudita, que en realidad significa el país que pertenece a la familia Saud. Sí. Entonces, por un lado tenemos ese factor que es tan fuerte, que es la representación del wahabismo como ideología religiosa dentro del Islam. Y por otro lado tenemos la combinación de ese poder religioso con la capacidad económica, con todo el dinero que genera el petróleo. Probablemente Arabia Saudí es el país con mayor capacidad económica de todo Oriente Medio y uno de los más poderosos en el mundo. Entonces, cuando se combina una creencia religiosa ultraconservadora que vive plenamente, si nos referimos al sistema de los valores, en el siglo VII de nuestra era, tú combinas eso con una capacidad financiera económica tan fuerte que se canaliza a través de muchos medios, ONGs, fundaciones, y además... Y los bancos también. Los bancos islámicos. Eso es. Con una agenda política además muy clara, desde los años 40, 50, 60, pues tienes un país con un potencial enorme de influir en muchos otros países como Jordania, que es prácticamente en decisiones políticas, es un vasallo de Arabia Saudita. Tienes muchísimos otros países, los Emiratos, Bahrein, por ejemplo, y muchos otros. Entonces yo creo que ese es. En relación con este tema religioso, Nerea, ¿es posible que las prácticas de Arabia Saudita, que tienen su fundamento en el wahabismo, en el ultraconservadorismo, lleven a una, digamos, en Occidente, a un auge de la islamofobia? Sí, sin duda. O sea, en Occidente tampoco entendemos muy bien en qué se fundamenta el Islam. Para nosotros simplemente son gente, sobre todo en Arabia Saudí, que se tiene una idea sobre todo de que las mujeres van con burka por la calle, que sin duda es un país que vulnera los derechos humanos. Pero, por ejemplo, desde Occidente se tiene una visión totalmente retrógrada del país. Por otro lado, la islamofobia en España significa, por ejemplo, que para el movimiento feminista a nosotras nos digan que estáis pensando mucho en vosotras, pero no estáis luchando por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, en este caso. O, por ejemplo, vosotras podéis conducir, en Arabia Saudí no se puede conducir hasta hace un par de años. Sí que hay mucha islamofobia, también conllevan por mucho desconocimiento hacia lo que hacen
en otros países. Por ejemplo, ahora mismo se puede conducir en Arabia Saudí. Se puede pensar, y ellos lo venderán como una cuestión de que el príncipe tal o el rey tal ha hecho posible esto, pero la realidad es que durante años ha habido muchas mujeres que han conducido en secreto en Arabia Saudí, y al fin y al cabo es la presión fundamental de, por un lado, de las mujeres que querían ese derecho y por otro lado, la necesidad de una apertura que, por ejemplo, ahora mismo las mujeres puedan conducir. Vale, volviendo al tema que antes has hablado de los países, digamos, de los países vasallos en la zona en relación con Arabia Saudí, Jordania, Emiratos, Kuwait, etcétera. Hay un conflicto actual abierto con Qatar. ¿Nos puedes explicar, aunque sea muy rápido, las causas y las consecuencias de este conflicto? Sí, bueno, todos estos estados que llamamos hoy en el siglo XIX eran considerados estados piratas. Eran principados de familias árabes muy patriarcalistas que estaban ahí un poco protegidos bajo el manto del Imperio Británico. A partir de de los años 30 del siglo XX aparece el petróleo en esa zona y se convierten en puntos, enclaves estratégicos muy importantes a finales de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los años 50-60. Ellos son realmente un cártel del petróleo. No obstante, ese papel preponderante que jugaba Arabia Saudí como el líder religioso, político y económico está siendo desafiado de alguna manera en los últimos tal vez 20 años por Qatar. Qatar es un principado que pertenece a una de estas familias, básicamente son estados que pertenecen a familias. Y esto es algo muy importante que debemos entender en el mundo que nosotros llamamos árabe, que no es homogéneo, hay muchos mundos árabes, ¿no? Y hay muchas etnias, pero bueno, básicamente uno de los rasgos centrales es que se trata de estados patrimonialistas regidos por familias específicas y clanes específicos. En Qatar, el clan que rige Qatar es un clan, digamos, ilustrado, muy influido por Gran Bretaña. Sí. Ellos tienen una visión bastante liberal de la política y aunque el país es wahabista, su wahabismo es un poco más moderado que el de Arabia Saudí. Ellos han decidido tener su propia trayectoria y su propia línea política. Los saud no están de acuerdo, porque ellos no tienen ningún problema en que manejen temas económicos y tengan cierta autonomía financiera, etcétera, etcétera, que vendan su gas, pero lo que sí preocupa mucho es que se salgan de la línea política dictada por la familia saud. Sí. Bien, Nerea, para cerrar contigo, no hace mucho hubo el asesinato brutal, digamos, de Khashoggi. Apelando a tu faceta de periodista, ¿cómo valora el hecho en sí? Pues demuestra una vez que Arabia Saudí no respeta los derechos humanos y no respeta la libertad de prensa, que es muy necesaria para un Estado democrático. Muy bien. Quería seguir, ya para cerrar este primer bloque, el conflicto entre Qatar y Arabia Saudita. ¿Es un conflicto económico? ¿Es un conflicto, digamos, por agencia? Es decir, un conflicto entre Estados Unidos, Irán, Rusia, a través de Qatar y Arabia Saudita, ¿o tiene tintes, digamos, mucho más religiosos, que es una concepción de salafismo y hermanos musulmanes? Bueno, ahí has tocado muchos puntos y realmente es un tema bastante complejo. Yo diría que es un conflicto básicamente enraizado en el hecho de que, digamos, el hegemón, el país que tiene el control en esa zona, que es Arabia Saudí, no quiere perder esa hegemonía política. Y Qatar obviamente tiene su propia agenda. Primero, hay un problema de agendas, no necesariamente coinciden esas agendas. Luego, hay también un intento por parte de Qatar de expandir su influencia más allá de esa mera región. Sabemos que Qatar está fuertemente influyendo en el conflicto yemení, en Libia, apoyando a los hermanos musulmanes en Egipto. Son una serie de jugadas que a los saud no les gusta. Eso por un lado político. Luego, por el lado económico también está el tema de que Qatar quiere ser absolutamente autónomo. Tiene su gas. No olvidemos que Qatar tiene el yacimiento más importante de gas del mundo. Que comparte con Irán. Que comparte con Irán. Y entonces, con la Guardia Revolucionaria. Y entonces, obviamente, esto no le gusta nada ni a Israel ni a Arabia Saudí. Seguiremos con, sin duda, este asunto. A mí me parece muy interesante. Si les parece, seguiremos después del vídeo que vamos a ver ahora, y hasta aquí la primera parte de este viaje.
Las autoridades turcas afirman que 15 sicarios saudíes torturaron, mutilaron y asesinaron a Khashoggi, aunque desde Arabia mantienen que murió en una riña. Una versión que ni el presidente Trump ni su asesor y yerno Jared Kushner, amigo cercano del príncipe Mohammed bin Salman, parecen cuestionar. Thank you very much, everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia has been a very great friend. El rey Fahd era una persona que durante muchísimo tiempo había vivido en Marbella y se alejó un poco de la ciudad cuando empezó la decadencia, ¿no? Jesús Gil quiere que regrese a la ciudad y para ello no duda en pagar una costosa reforma que le devuelva el esplendor de antaño. Las fiestas con temática árabe están cada vez más de moda y son cada vez más frecuentes en Marbella. Gil no tiene ninguna vergüenza, se viste con chilaba blanca y se presenta en las fiestas con su mujer. Bienvenidos de nuevo. Ariel, quería empezar contigo. Hemos visto el vídeo, hemos visto Arabia, digamos, Al Saud en Marbella, hemos visto la complicidad absoluta por parte de los políticos, no solo políticos, toda la élite de este país. ¿Qué le parece? Yo creo que en determinadas esferas del manejo político internacional no hay ideologías. Tampoco hay religiones. Básicamente hay unos intereses económicos y políticos muy ligados al concepto de la dominación política, y ahí somos beberianos. Tienen sus agendas y sus agendas coinciden, básicamente. Izquierda, derecha, suní, chií, hermanos musulmanes, salafistas. Al final da un poco igual. Es decir, al final el objetivo básico es controlar los principales recursos económicos, los flujos de esos recursos económicos y mantener ese control todo el tiempo que sea posible. Habría que ver si Arabia Saudí se quedase con petróleo, ¿qué haríamos? Claro. O sea, ¿qué tipo de relaciones habría? Habría una gran crisis civilizacional. Además. Para empezar. Además. Sí. Pues es muy posible que Arabia Saudita se haya dado cuenta de la pérdida de su influencia, y de ahí la ciudad de Smart City que están construyendo en Al-Aqaba, por cierto. Nerea, en relación con eso, en relación con la familia Al Saud, los medios... los medios de comunicación españoles solo se acuerdan de la familia Al Saud cuando es algo supuestamente vendible. Sí, sí, los medios solo se acuerdan de Arabia Saudí simplemente para vender cosas como anécdotas. Por ejemplo, mujeres conduciendo o cosas relacionadas con la Meca, si acaso temas del AVE a la Meca o cosas por el estilo. Nada realmente muy profundo, nada realmente muy importante. Con Khashoggi se vio que realmente cuando se descubrió la magnitud del caso enseguida se dejó hacia atrás, ya no era vendible, ya no era interesante, porque al fin y al cabo ya se entraba en política internacional, además política internacional peligrosa, sobre todo por el grado de influencia de Arabia Saudí, y se dejaba de lado. Los medios solo le interesan realmente vender cosas muy puntuales, pero que no solamente es con Arabia Saudí, que es con la política en general, sobre todo con la política internacional. Solamente cositas pequeñitas, dar un caramelito y sobre todo hablar de cosas bonitas. Ariel, la crisis actual entre Qatar y Arabia Saudita y sus aliados puede resultar en un nuevo shock, teniendo en cuenta la enorme importancia estratégica de la zona, sobre todo que están ahí al lado de Irán, siendo aliado principal de Rusia. Hay un juego bastante curioso. Está como el miedo a Irán, ¿no? Y luego saber si realmente estados, digamos, independientes tienen la capacidad de moverse con cierta libertad entre Irán, Israel, ¿no?, y Arabia Saudita. El problema, hay dos hechos ahí. Primero,
Tenemos que entender que desde el punto de vista de las relaciones sociales, de la forma de vida, del modo cultural, de la educación, estos países no van a cambiar. Hay una gran similitud entre todos ellos. Aunque Qatar pueda tener una versión del wahabismo un poco más moderado, al final todos consideran, todos creen en el mismo sistema de valores. El problema no está ahí. El problema no está ni en la cultura, ni en la educación, a pesar de Al Jazeera, que es otro elemento liberal también. El problema va más allá. Es un problema de hegemonía. ¿Quién tiene la hegemonía en esta región, por así decirlo, y que tenga además la capacidad de dialogar realmente con las grandes potencias? Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que está Estados Unidos, pero además está Rusia. Rusia tiene un papel, a mi modo de ver, mucho más inteligente que el de Estados Unidos. Rusia no se quiere decantar ni por Israel ni por Irán. Juega con los dos. Juega con Arabia Saudí y juega con Irán. Y saca beneficios de ambos. Entonces yo creo que Qatar está buscando algo parecido. Yo no creo que la familia real qatarí realmente le interesa ni quiera confrontar con los Saud. Yo creo que realmente lo que les interesa es tener una posición un poco de equilibrio entre esas dos fuerzas, porque al final Qatar no va a decidir el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio, no tiene esa capacidad. Lo único que podría hacer Qatar es ubicarse un poco en la mitad y jugar, por un lado, con los intereses de Irán y de Rusia, que son muy poderosos, y por otro lado intentar jugar un poco también con los intereses de Arabia Saudita. No olvidemos que muchas veces los intereses de Arabia Saudita están alineados con los intereses de Israel. Nerea, tras el asesinato de Khashoggi en la embajada de Turquía, aquí se habló mucho del régimen de Al Saud. No obstante, justo antes había el tema, digamos, pero enseguida se busca algún tema como para blanquear, esto ya había pasado antes, para blanquear el régimen. Por ejemplo, siempre que haya algún avance, por nimio que sea, en relación a la mujer, Sí. Se va a utilizar. Sí, por un lado está el blanqueamiento. Nadie se quiere meter con Arabia Saudí, nadie se quiere meter porque al fin y al cabo, es lo que hablábamos antes, es al fin y al cabo quien paga la luz, porque es el que te da el petróleo para que tengas luz. Se blanquea el régimen, pero también porque, pongo un ejemplo, nuestro propio rey de España, que lo acabamos de ver en el vídeo que habéis puesto antes, estrecha la mano cada vez que va a Arabia Saudí, a todas las personas importantes en Arabia Saudí. Tenemos un AVE que está en Arabia Saudí ahora mismo. Hay muchas inversiones en España ahora mismo en Arabia Saudí, incluso inversiones bastante corruptas, porque lo del AVE hay que ver cómo se está financiando realmente y cómo se dio el contrato. La realidad es que cada vez que viene algún príncipe de Arabia Saudí en España, alguien se pone una chilaba para darle la mano. Se blanquea, pero se blanquea porque todos queremos algo de ellos. La realidad es que si no tuvieran petróleo, además de la crisis energética, pues bueno, sería unas relaciones totalmente diferentes, pero ellos tienen el poder energético ahora mismo. Arabia Saudita, una de las cosas, Ariel, que había pedido en su crisis, digamos, para finalizar el embargo contra Qatar, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es el cierre de Al Jazeera. Ya que has hablado antes de Al Jazeera, ¿cómo se puede explicar que un régimen pueda llegar a tal punto, digamos, y no quiero dar una opinión, pero cierta desfachatez, ¿no? Yo creo que la estrategia de la familia Saud, que no es solo el rey o el heredero, hay muchos intereses ahí, hay cientos de príncipes con mucho poder. Yo creo que básicamente la estrategia de ellos es volver a recentralizar todo el poder alrededor de ellos. Es decir, traducido, se expandieron demasiado, llevan 30, 40 años divulgando el wahabismo. Esto ha metamorfoseado en diferentes grupos yihadistas que a ellos no les conviene, ellos no controlan esos grupos yihadistas y de momento aparece Qatar. Entonces, es como si el control se les estuviera yendo de las manos. Eso por no incluir dentro de esta ecuación a Irán. Irán obviamente no está con ellos, todo lo contrario. Entonces, me da un poco la impresión, si tú analizas la política pública
y las relaciones internacionales de Arabia Saudita en los últimos años es, vamos a intentar todo ese hilo que soltamos, necesitamos volver a recentralizar todo el poder con nosotros. Bien, dentro de esa gran estrategia hay que ubicar el elemento Al Jazeera. Al Jazeera es probablemente el medio de comunicación más importante hoy en día en el mundo llamado árabe musulmán. Vuelvo y repito, es una gran operación de homogenización. Ese tal mundo árabe musulmán es muy heterogéneo, hay muchas facetas, muchas etnicidades, muchas creencias, pero bueno, digámoslo así para entendernos. Al Jazeera significa básicamente, el medio es el mensaje, decía McLuhan en los años 60. Entonces, ese medio básicamente lo que transmite es una visión alternativa del wahabismo, del salafismo, que es un poco más moderada que la visión de Arabia Saudita, pero básicamente lo que más le molestó a los saud fue el papel que Al Jazeera desempeñó difundiendo y de alguna manera apoyando mediáticamente, simbólicamente, la primavera árabe. Eso significaba que Qatar tenía la capacidad de ejercer un poder más allá de su región estricta e influir en otros países. Al Jazeera es, por así decirlo, una alternativa al dominio hegemónico de Arabia Saudí en el campo del Islam suní. Muy bien. Para cerrar para ir cerrando, se habla mucho de Ben Salman, el príncipe, como el que va a renovar, digamos, el régimen saudita. Pero con el asesinato de Jamal Khashoggi, de repente se dejó de hablar de este personaje. ¿A qué se debe? Bueno, hemos pasado de ser el renovador a no claro, hablar es de que ello. evidentemente no va a renovar nada. O sea, con este asesinato lo único que se certifica es que está por ver que hay algún tipo de renovación. Por supuesto, nadie podía afirmar que esa renovación fuese a asistir con el príncipe, pero en cualquier caso, para que haya una renovación real, más allá de quién esté gobernando, es obvio que se tiene que aplicar los derechos humanos. Si no se aplican, da igual quién renueve o no. Vale. Porque no existe la renovación. Bien, por justicia vamos a cerrar contigo, Ariel. ¿Cómo ve el futuro en un titular? El futuro de la zona y sobre todo del régimen de Al Saud. Si pensamos en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Omán, en Yemen, todos estos países, pero podemos extenderlo incluso a Siria, Afganistán, a Pakistán, al norte de África, a Marruecos. La pregunta en todos estos países y en cada uno de estos casos es siempre la misma. ¿Va a funcionar el modelo de organización política y social basada en el neoliberalismo, que al mismo tiempo encuentra apoyo en una versión bastante conservadora y puritana de la vida, que remonta al siglo VII, que se basa en un libro canónico que no se puede cambiar y que debe regir absolutamente cada detalle de la vida de los seres humanos? Esa combinación entre puritanismo religioso extremo, totalmente divorciado de la realidad del siglo XXI, ¿puede realmente congeniar con ese liberalismo económico feroz? ¿Eso va a resultar? ¿Esto realmente se va a sostener o estaremos en muy pocos años a puertas de una nueva primavera árabe? Muy bien. Bien, sin duda es un tema fascinante, lástima el imperativo del tiempo. Hasta aquí, en primer lugar, les doy las gracias por estar hoy con nosotros. Hasta aquí el viaje del transatlántico de hoy. Hasta la próxima.